Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Vamos a retomar hoy el tema que habíamos comenzado la clase pasada, que es el ejercicio del ius variandi, esa facultad patronal de establecer ciertas modificaciones en el contrato de trabajo, en el ejercicio de la prestación laboral. Y habíamos visto en la clase pasada un poco el concepto, fundamento de esta facultad, y un aspecto muy importante que es el de los límites. Y en ese sentido habíamos señalado la existencia de límites conceptuales y de límites funcionales. Los primeros tienen que ver con el contorno de la figura, son los que marcan el contorno de la figura, es decir, de Pla, y en ese sentido, bueno, no puede el ejercicio del ius variandi afectar la retribución y la categoría laboral del trabajador. Y por otro lado, mencionábamos la existencia de límites funcionales que tienen que ver con la manera en que se aplica el ius variandi. Y ahí señalábamos aquellos límites vinculados con el empleador y destacábamos la existencia de una razón objetiva que justifique la modificación dispuesta, por la inexistencia de daño material o moral. El daño puede no ser solamente un daño económico, un perjuicio económico, sino que puede haber perjuicios primero, y voy a poner un poco de esta cuando salga, porque me parece que como está embarazada, sabes que me queda la calle, pero me queda en la calle, vamos a ir a primero. Perjuicios familiares, decíamos, hay alguien que está con el micrófono abierto, ya lo cerré a todos, ya lo silencié a todos. Decíamos entonces, perjuicios que no necesariamente son económicos, pero que también pueden ser relevantes, perjuicios familiares, perjuicios personales, y este tipo de situaciones solamente se pueden resolver en función de una comparación de intereses que debemos efectuar a través o a la luz del principio de razonabilidad y del principio de proporcionalidad, la proporcionalidad entre el beneficio que obtiene la empresa con la modificación dispuesta y el perjuicio que se le causa al trabajador, ¿no? Todo ello en un difícil equilibrio en tensión, ¿no? En palabras del profesor Pla Rodríguez. Y ahí nosotros podemos ver en la jurisprudencia que la dilucidación de este tipo de casos va a depender en gran medida de la discrecionalidad del juzgador. Vamos a apreciar fallos en los que se le da una mayor relevancia o se pone un mayor énfasis en el perjuicio que sufre el trabajador, y al punto de señalar que una modificación que no reconozca o que no tenga una necesidad objetiva, bueno, en la medida en que perjudique mínimamente al trabajador, no puede ser aceptada. Cualquier perjuicio que se le cause al trabajador sin una necesidad objetiva pasa a ser relevante. Esa es una forma de resolver este tipo de situaciones. Otra forma, en cambio, va al perjuicio que sufre el trabajador. O sea, primero que nada, ve si hay un perjuicio. Si no hay perjuicio, no corresponde al trabajador rechazar ese cambio dispuesto por la empresa. Tiende en este sentido a admitir
el cambio, más allá de que la razón objetiva no sea tal vez del todo demostrada, o no quede del todo comprobada, en la medida en que, bueno, el trabajador no haya logrado probar la existencia de un perjuicio real, relevante, sea de la naturaleza que sea, ¿no? Por tanto, esto da una gran amplitud a este tema y a la forma de dilucidarlo, ¿no? Aprovecho a saludarte, Alicia, que te veo en pantalla. Buenas noches. Gracias por estar en la víspera de una semana tan especial. Gracias a todos los que hoy se han plegado. Somos bastante menos que los que estamos en otras ocasiones, pero bueno. Y había quedado pendiente la clase pasada ver los mecanismos de defensa que tiene el trabajador, la trabajadora, frente a un ejercicio ilícito, abusivo del ius variandi. Algunos de estos mecanismos coinciden con lo que dijimos respecto del ejercicio abusivo o ilícito del poder disciplinario. En definitiva, son todas defensas frente al poder de dirección que tiene el empleador. Dos de sus manifestaciones son justamente el poder disciplinario y el ius variandi. Y como decíamos la clase pasada, en la práctica lo más frecuente es que el trabajador se considere indirectamente despedido. Va a tener que probar el perjuicio que le irroga esa situación, esa modificación. Y en definitiva, como señalábamos la clase pasada, esto es, bueno, la condición resolutoria implícita de los contratos bilaterales en clave laboral. En materia civil se pide la resolución del contrato con los daños y perjuicios. Eso en clave laboral sería considerarse despedido, poner fin al contrato con los daños y perjuicios. Los daños y perjuicios propios de la pérdida del empleo, FAOs, por las leyes del año 44, y que se calculan en función, en el caso del trabajador mensual, de una mensualidad por cada año o fracción del trabajador con respecto a su empleador. Otra posibilidad es solicitar judicialmente el cumplimiento del contrato, es decir, volver las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la modificación dispuesta. Esto también es parte de esa condición resolutoria implícita, ¿no? La parte a la que se ha faltado, dice el Código Civil, puede pedir el cumplimiento de la obligación, en este caso el cumplimiento del contrato, volver las cosas a la situación anterior, o pedir la rescisión del contrato. En clave laboral, considerarse indirectamente despedido. Fundamento normativo está en el Código Civil, en el artículo 1431 del Código Civil. Pero también tenemos otros mecanismos de defensa, como por ejemplo lo que se conoce como el ius resistendi, el derecho de resistencia. El trabajador no acatar el cambio dispuesto. Esto tiene sus dificultades desde el punto de vista práctico, porque el trabajador no acata el cambio y el empleador va eventualmente a considerar que su actitud, bueno, en el menor de los casos, constituye una indisciplina o incluso una notoria mala conducta. Y bueno, puede terminar en el despido. Pero en principio se reconoce como mecanismo de defensa ese derecho de resistencia, que bueno, después tendrá otro tipo de derivaciones que habrá que analizar en el caso concreto. También hay otro mecanismo, más bien de tipo complementario, que es con
la solicitud de cumplimiento del contrato, pedir a su vez la imposición al empleador de conminaciones económicas o astreinte hasta tanto el empleador vuelva las cosas al estado anterior a la modificación. Eso tiene su fundamento en el artículo 374 del Código General del Proceso. Puede pedirse en cualquier etapa para el cumplimiento de las providencias. Podría entonces, y es aconsejable que así lo haga, el trabajador pedir el cumplimiento del contrato y por cada día de incumplimiento solicitar la aplicación de una conminación económica o astreinte con fundamento, como decíamos, en el artículo 374 del Código General del Proceso. Otra posibilidad que tiene el trabajador, ya sea que se considere indirectamente despedido o que solicite el cumplimiento del contrato, es pedir una indemnización de daños superior a la indemnización tarifada que prevé la ley que regula la indemnización por despido. Como les dije en la clase pasada, nosotros más adelante en el curso vamos a ver los distintos tipos de despido y en particular lo que se conoce como despido abusivo o especialmente injustificado, que está normalmente asociado a la producción de un daño de tipo moral. Entonces, no puedo profundizar mucho más en eso ahora, pero sí señalarles esta posibilidad, este mecanismo de defensa, que por supuesto que requiere de que, bueno, como lo dije en la clase pasada, el empleador no solo haya dispuesto una modificación ilícita, sino que haya actuado en forma particularmente lesiva. Lo decíamos en la clase pasada, con motivos o con fines persecutorios, o con la intención de causar un perjuicio gratuito al trabajador. Por supuesto que acá hay un gran tema de prueba, ¿no? O sea, el trabajador tendrá que acreditar ese plus, esa conducta particularmente lesiva, esa ilicitud particularmente objetable que, bueno, amerita o permite o habilita al juez a condenar a el demandado al pago de una indemnización adicional a la que señalábamos en el caso de considerarse indirectamente despedido, o a una indemnización, incluso en el caso de solicitar el cumplimiento del contrato para justamente mantener el vínculo laboral. Y hay una sexta posibilidad, un sexto mecanismo de defensa, que es solicitar una medida cautelar de no innovar. Es decir, lo que se le pide al juez es que el juez no autorice o prohíba ese cambio, que el empleador no pueda modificar las condiciones, y para ello, bueno, debe cumplir el trabajador con los requisitos que son exigibles para la adopción de una medida cautelar. Seguramente ustedes lo saben, de procesal, que para ello hay que probar el humo de buen derecho y el peligro de lesión o frustración, ¿no? Se tendría que promover una medida cautelar, concretamente la que establece el artículo 316 del Código General del Proceso, la prohibición de innovar. Pero medianamente tengo que probar el peligro de lesión y la indispensabilidad de la adopción de la medida para proteger el derecho. Bien.
Bueno, yo quería simplemente para terminar con el tema del Ius Variandi, hacer una visita muy breve a la jurisprudencia más reciente, por lo menos del anuario de jurisprudencia laboral. Estos temas realmente son muy jurisprudenciales. No vi grandes novedades con respecto a años anteriores, simplemente señalo algunos casos, algunas sentencias como para tener ejemplos de esto que hemos venido desarrollando. El caso del último anuario publicado, que es el anuario 2022, el caso 222 tiene una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Trabajo de tercer turno. Es un caso, la verdad, bastante grotesco, por decirlo de alguna manera, porque al trabajador interesa extraer el razonamiento que lleva al tribunal a adoptar una u otra posición, pero no tenemos mayores detalles más que un párrafo o dos de determinado caso, pero bueno, me imagino que habría problemas. Y bueno, en ese caso se condenó al, al despido indirecto, que bueno, se opuso a esa modificación. Después tenemos es muy importante esto desde el punto de vista práctico. El trabajador tiene que, bueno, detallar los hechos que fundan su pretensión. Decir vagamente que tenía otro trabajo, no probar absolutamente nada, selló su suerte, ¿no? O sea, perdió la reclamación. Capaz que realmente tenía otro trabajo por el cual no se le hacía aportación, era un trabajo en negro. Pero si ni siquiera lo dice, bueno, mucho menos lo prueba, eso indudablemente va a determinar el rechazo de su pretensión. Manos levantadas. Hunter, adelante. Está Leandro primero, profe. Bueno, yo no veo los órdenes acá, pero como les guste. Buenas noches. Yo quería preguntar, le pido disculpas que no sé el artículo, pero hay una previsión que dice que el juez debe
observar al trabajador a arreglar la demanda si está insuficiente bueno, ¿no? Para lo que pretende, básicamente, a grosso modo, dice eso. Yo me pregunto si en este caso, donde faltaba un detalle tan crucial, no sería el caso de que el juez lo observara para enmendar. Bueno, lo que pasa es que no es tan así, ¿no? No es que el juez pueda corregir la demanda que presentó el trabajador en este caso, ¿no? Puede sí observarla fundamentalmente, y eso lo vamos a ver cuando veamos el proceso laboral, por no contener un detalle de los rubros reclamados. No alcanza con establecer un total, me deben tanto, sino que, bueno, el trabajador tiene que hacer una liquidación y la empresa debe luego hacer una liquidación alternativa, en todo caso, de los créditos que se están reclamando, ¿no? Pero bueno, las carencias en cuanto a la sustanciación, la alegación y las carencias probatorias, no solo no está previsto, sino que es muy inocente pensar que un juez lo va a hacer, ¿no? Es decir, no tiene obligación de hacerlo y eso no va a suceder. Hay una disposición en el Código General del Proceso que podría aplicarse, pero que también no tiene una extensión tan amplia. Habla de carencias de información que, bueno, habilitarían a modificar la pretensión. Bueno, pero eso además no es exactamente lo mismo, porque una cosa es modificar la pretensión y otra cosa es haber planteado una pretensión con una cantidad de carencias que no las va a subsanar y no tiene por qué subsanarlas el juez. Gracias, profe. Bien, Hunter, ahora sí. Una consulta, a ver si voy entendiendo bien cómo funciona el ius variandi, porque si el empleador logra probar que no es con mala fe, que el cambio es una necesidad de la empresa, por ejemplo, que la fábrica se cambia de lugar, y usted mencionó el ejemplo de jurisprudencia de si tenía otro trabajo, ¿hasta qué punto ese otro trabajo puede permitirle al trabajador considerarse despedido si el empleador logra probar que el ius variandi es necesario, Bueno, independiente? era lo que yo les decía al principio, ¿no? Es decir, muchas veces la empresa tiene una necesidad objetiva, ¿m? Pero le provoca un serio perjuicio al trabajador. Y bueno, y ahí se entrarán a considerar distintos elementos, ¿no? Imagínese usted un trabajador que hace 10 años que trabaja en determinado horario, ¿eh? Y un día le dicen, mira, vas a tener que pasar a otro turno. No, pero yo tengo otro trabajo y es incompatible con ese otro trabajo. Bueno, ahí hay un perjuicio que el juez en definitiva valorará en función de esa comparación de intereses, ¿no? A la que hacíamos referencia, ¿no? ¿Y Este, puede yo haber un creo punto medio? que en última instancia, pero es una opinión más bien personal, tenemos que tener en cuenta bueno, que el contrato se previó, se ejecutó de determinada manera y el empleador tiene una necesidad, bueno, tendrá que o recurrir a otro trabajador o tendrá que ver, ¿no? Me parece que no podría, o sea, se puede admitir el cambio en la medida en que no le genere un perjuicio relevante al trabajador, ¿no? Si el trabajador lo que lo perjudica es que por el cambio horario no llega a tiempo a ver el informativo, bueno, eso no va a ser un cambio relevante, ¿no? Pero, ¿Y puede ser un poco en pero el medio? perjudica en tener otro trabajo, ese justamente es uno de los casos en donde, bueno, la jurisprudencia, en la medida en que se demuestre la existencia de ese otro trabajo, se orienta en el sentido de, bueno, de cuestionar ese ius variandi, la licitud de ese ius variandi, ¿no? Y hay, bueno, yo les decía, muchas situaciones grises o extremas, ¿no?
con el tema de los cambios horarios. Una dificultad que muchas veces se plantea en la práctica es que el trabajador o la trabajadora, en el inicio del vínculo laboral, admite en el contrato que puede someterse a cambios horarios, ¿no? Y bueno, y después, ¿qué pasa si le cambian de horario y tiene otro trabajo? Y ahí son esas situaciones límites donde en algunos casos, por eso yo les decía que hay un gran margen para la discrecionalidad judicial, en algunos casos se ha resuelto la situación priorizando el contrato y diciendo, pero usted tenía un contrato y usted sabía de antemano que podían cambiarlo de turno, de horario, y bueno, si le cambian de turno, usted no puede invocar la existencia de otro trabajo, ¿no? Porque usted ya se había comprometido, ya estaba en su contrato de trabajo la posibilidad de que se cambiara el horario, ¿no? Y otros casos, en cambio, en otros casos se ha tenido en cuenta, bueno, ¿cuál ha sido la ejecución del contrato? Por poner un ejemplo muy grotesco. Sí, cuando firmó el contrato hace 10 años, se previó la posibilidad, pero lo cierto es que en 10 años el trabajador siempre cumplió las tareas en el mismo horario. Entonces, como que ahí habría una primacía de la realidad de los hechos. Trabajó 10 años de la misma manera, ahora invocar un contrato que nunca se ejecutó con esa previsión, pero por eso les digo que hay que hacer una comparación en función de los intereses, del beneficio que reporta la empresa y el perjuicio que causa al trabajador, pero no hay fórmulas sacramentales en esto, ¿no? Hay que tener en cuenta que, bueno, estamos hablando del trabajo de la gente, de una disciplina que busca tutelar a la parte más débil y prioriza el mantenimiento de los vínculos laborales, ¿no? Me acuerdo que el profesor Sartú hablaba de un mínimo tuitivo civil, ¿eh? Bueno, ¿qué podríamos decir de esto? Si en materia civil yo no puedo modificar así nomás un contrato, parecería que en materia laboral no debería aceptarse la modificación que fuera, en principio, perjudicial para el trabajador, ¿no? Pero bueno, después habrá justamente que analizar esos dos límites, del lado del trabajador y del lado del empleador, ¿no? Urruti. Profe, más allá de que el trabajador alegue, por ejemplo, que puede tener otra actividad laboral, otro trabajo, en el cambio de horario, por ejemplo, si es lícito, también puede alegar trastornos en el ambiente familiar, por ejemplo, en el caso que trabaje de noche y no pueda ver nunca a sus hijos, en ese Bueno, tema. Eso podría Tema ser. de prueba también. Podría ser, ¿no? Yo les contaba un caso muy sonado que hubo en su momento de una trabajadora que durante muchos años había trabajado de lunes a viernes y era una madre soltera que los fines de semana, el sábado, para ella era un día crucial para organizar la casa, ver a los hijos, en fin. Y bueno, y hubo posiciones encontradas en ese sentido, ¿no? Desde quien entendió que el derecho laboral debía proteger me acuerdo que decía, esa madre trabajadora, y quienes entendían que en realidad, bueno, la trabajadora había obtenido un ascenso, ¿no? O sea, el cambio significaba un ascenso, y bueno, y si quería el ascenso tenía que trabajar los sábados, bueno, pero ella había precavido a su vez durante su vida laboral, que llevaba unos cuantos años en la empresa, no haber trabajado los sábados, como para señalar un perjuicio que puede invocarse y que, bueno, habrá que analizar en el caso concreto, ¿no? Acá soluciones así generales No hay. no vamos a tener. Y por eso en laboral no nos aburrimos nunca, ¿no? Porque cada caso se puede resolver en un sentido o en otro, ¿no? Bien. Y ahí está, en la habilidad del operador jurídico para convencer al juez de que se tiene razón.
Bien. Hay otro caso también que tiene que ver con la realización de horas extras. Y acá es muy interesante ver cómo los tribunales muchas veces llegan a razonamientos opuestos, ¿no? En muchos casos se parte de la base de que hay un principio de limitación de la jornada. Lo vamos a ver cuando veamos el tiempo de trabajo, la jornada, el descanso semanal. Bueno, hay un tiempo, un límite diario máximo que en caso de sobrepasarse, bueno, da lugar al pago de las horas extras, pero las horas extras son, podríamos decir, la excepción a ese principio de limitación de la jornada. Por eso la jurisprudencia exige la prueba cabal y fehaciente de la realización del trabajo extraordinario, ¿no? O sea, casi que funcionaría una especie de presunción simple, podríamos decir, de que el trabajador trabajó en su horario normal, no realizando horas extras. ¿Qué pasa cuando un trabajador, una trabajadora hacen horas extras y durante un tiempo considerable y en determinado momento la empresa dice, bueno, no vamos a hacer más horas extras? Se han planteado reclamos en ese sentido, por la supresión de las horas extras. Y han habido decisiones contradictorias. Algunos se han apoyado en el, digamos, principio que les estaba diciendo, de limitación de la jornada. Por tanto, si bien el empleador estaba obligado a pagar el trabajo extraordinario con los recargos correspondientes, no está obligado a mantener las horas extras. Bueno, eso han entendido algunos tribunales. Pero justamente mirando un caso en el anuario que les comentaba del 2022, el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de cuarto turno, en el caso 225 de este anuario 2022, ante una quita de las horas extras, ante el retiro de las horas extras, condenó a indemnizar en forma parcial a la empresa, en el entendido de que se trataba de trabajadoras que durante un tiempo considerable, estamos hablando de más de 10 años en algún caso, realizaban turnos de 8 horas. Si bien la jornada estaba limitada en 6, si bien la jornada estaba convencionalmente limitada en 6, en la empresa se habían organizado 3 turnos de 8 horas. Las trabajadoras cobraban sus 6 horas normales y cobraban 2 horas extras. 2 horas extras dobles, cobraban en total 6 horas, más 2 dobles 4, cobraban 10 horas. Y en determinado momento, la empresa cambió la organización del trabajo y suprimió las horas extras. Y bueno, habría una razón objetiva, realmente no tengo más detalles, pero lo cierto es que el Tribunal de Cuarto Turno puso el énfasis en que, bueno, para las trabajadoras, en los hechos, significaba una reducción salarial. Ellas no habían incluso podido salirse antes, si hubiesen querido, de las 8 horas. No había posibilidad. Los turnos eran de 8 horas. No se podían realizar 6 y decir, no, yo extras no hago. Entonces, bueno, como contrapartida, cuando se quiso sacar las horas extras, se dijo, no, esto hay que, de alguna manera, indemnizar. No voy a entrar en cómo lo indemnizaron, pero bueno, pero lo cierto es que no se aceptó el cambio que significaba una pérdida de salario para estas trabajadoras al suprimirse las horas extras. Siempre los casos vienen con varias cosas, ¿no? O sea, a ver, no era una trabajadora que hubiera hecho unos meses de horas extras. Hacía 10 años o más incluso que cumplían turnos de 8 horas, aunque su jornada era de 6. ¿Tá? Hay en el anuario del 2021 un caso similar, pero en este caso del Tribunal Tercero,
caso 223 del anuario del 2021 también con una consecuente reducción salarial del 30% y bueno, se condena a pagar la indemnización por despido. Y después hay otro caso, el 222 de este anuario del 2021, que también me llamó la atención porque el tribunal pone el énfasis. Vean ustedes dos cosas que me parecen importantes rescatar, ¿no? La carga, por un lado, de demostrar la justificación objetiva que amerita el cambio, en función del concepto del buen padre de familia, dice el tribunal. La carga de demostrar la justificación objetiva y la carga de demostrar la razonabilidad de la causa invocada para a su vez justificar la consecuencia dañosa para el trabajador. Es decir, vean ustedes que hay como que dos escalones, ¿no? Por un lado, bueno, hay que demostrar la justificación objetiva. ¿Cuál fue el motivo por el cual la empresa procedió a realizar tal cambio? Pero además, convencer al juez de la razonabilidad de esa causa. Usted hace ese cambio, pero ¿por qué lo hace? ¿Es razonable hacer ese cambio? O sea que me parece que son dos aspectos íntimamente relacionados, donde además, bueno, el tribunal pone el énfasis en la figura del buen padre de familia, ¿no? Relacionada en clave laboral a, bueno, demostrar la justificación objetiva que pudo tener para realizar el cambio. Y hay otro tema que no lo he visto tanto últimamente en los anuarios, en otra época se daba con mucha más frecuencia, tal vez, pensando en voz alta, no lo sé, no tengo datos estadísticos, tal vez cristalizó o primó determinada posición de los tribunales, que es el siguiente, un caso bastante frecuente, por lo menos en otra época, que tiene que ver con lo que se llama la rebaja salarial indirecta. Es decir, no es que al trabajador le bajen el sueldo así directamente, ganaba 100 y pasa a ganar 80. Eso claramente sería una alteración rescisiva. La rebaja indirecta se da, por ejemplo, cuando el trabajador o la trabajadora percibe, además del sueldo básico, una compensación. Por ejemplo, en la salud es muy frecuente la compensación por CTI o por área cerrada, como se le denomina en la salud, que en algunos casos llega a 30% del salario. O la compensación por nocturnidad también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El empleador no rebaja directamente el sueldo, sino que retira del CTI, por ejemplo, o de la noche al trabajador, a la trabajadora, y lo pasa a otro sector o en otro horario donde no corresponde el pago de la compensación. Entonces ahí se genera un problema realmente, ¿no? Porque para el trabajador que lo cambien de turno o de sector significa una pérdida salarial. Y acá se han visto las dos posiciones, quienes dicen, no, hay que ver, bueno, si hay una razón objetiva, pero más allá de eso, aunque demuestre una razón objetiva, el trabajador está sufriendo una pérdida salarial. Y otra posición, en cambio, que me parece que es la que se ha abierto más camino en las últimas décadas, admite esa pérdida salarial, en el entendido de que el pago, ya sea de la compensación por nocturnidad o el pago de la compensación por CTI, por poner un ejemplo, tiene lugar o corresponde mientras subsista la asignación de tareas. Mientras subsista la asignación de tareas. Si la empresa demuestra una razón objetiva por la cual debe trasladar a ese empleado, a esa empleada,
de la noche a la mañana o CTI a piso, por ejemplo, bueno, si hay una razón objetiva, esa pérdida no es susceptible de reclamo. Porque me acuerdo que en algún momento se decía, bueno, es un gravamen que subsiste mientras el trabajador o la trabajadora realiza esa tarea que justifica el pago de esa compensación. Me tuve que ir al anuario del 2005 para encontrar el caso 454, donde el Tribunal de Apelaciones del primer turno, justamente ante la pérdida por cambio de sector de la compensación por CTI, bueno, consideró que no era ilícito este cambio, porque además, bueno, la empresa demostró la razón objetiva, una reducción de personal, y además tuvo el cuidado, estaba bien asesorada la empresa, de que la trabajadora perjudicada en realidad era quien tenía menos antigüedad en la empresa. Había sido quien había ingresado última a ese lugar, a ese CTI, donde se cobraba una compensación. Por tanto, esto daba pie a sostener que había, bueno, una razón valedera y justificante. La reducción de personal, que era necesaria y que además no se había hecho arbitrariamente, por decirlo de alguna manera, sino que, bueno, se había tomado un elemento objetivo como la antigüedad, ¿no? Y bueno, y en ese sentido se consideró lícito el ejercicio del ius variandi en este caso, que supuso, bueno, una pérdida salarial de importancia, en este caso, para ese trabajador. De León. Una consulta, profe. En cuanto a veces se dan algunos premios que van por el recibo de sueldo. ¿Hay un tiempo establecido, digamos, en que uno le da a un trabajador un premio que te dicen, bueno, va en el recibo de sueldo, pero no puede pasar 3, 4 meses porque si no queda estable? ¿Eso es así, tal cual? No le entendí la pregunta, discúlpeme. En la empresa donde yo trabajo, a veces a algunos trabajadores se les da un premio, no sé, un tipo bono, no sé cómo llamarlo, pero lo que nos dicen legalmente es que no debiera de pasar de 3 meses porque si no quedaría como estable. Y me genera dudas, digamos, eso, si es así. De repente, porque se está en un determinado sector, tiene está bien, una no, bonificación y eso, cuando lo claro. sacás ahí no. No, ahora sí le entendí. En realidad no tendría que ver tanto con el ius variandi, sino con la naturaleza salarial de una partida, tema que vamos a ver en breve. Y cuando una partida adquiere naturaleza salarial, usted habló justamente de, bueno, si se paga en 3 oportunidades, ese es uno de los criterios que se utiliza, vamos a ver que hay que afinarlo un poquito más, pero ahí, más que por un tema de ius variandi, es por el carácter salarial de la partida. Si a usted esa partida se la pagan una vez y nunca más, bueno, hasta podríamos discutir si tiene naturaleza salarial. Habría que ver cuál es el fundamento por el que se paga esa partida. ¿Ah? No, yo porque estaba escuchando si esa el tema. partida se paga en intervalos regulares, en la misma cantidad de veces, por lo menos 3 veces, ahí va a adquirir naturaleza salarial y por tanto, si mañana le sacan esa partida, sin una justificación valedera, bueno, seguramente va a poder ser objeto de reclamo. Yo porque venía con el tema de la nocturnidad y las horas extra y pensé que entraba todo por ahí. No necesariamente está relacionado con el tema de la nocturnidad, ¿no? Digo, yo creo que acá de lo que estamos hablando es un cambio que la empresa realiza, supuestamente por razones objetivas, que indirectamente significa una rebaja salarial. Bueno, tenemos desde la jurisprudencia que entiende que eso no puede hacerse, hasta la jurisprudencia que dice no, en realidad justamente esa partida, esa prima por nocturnidad, esa compensación por trabajar en determinado lugar, no está incorporada al sueldo, sino que se paga en la medida en que subsista la asignación de la tarea que justifica el pago de esa partida.
Si no hay una razón objetiva, bueno, ahí sí, lo trasladan porque sí, yo creo que el trabajador podría reclamar. Yo creo que les conté, tuve un caso muy interesante donde a una trabajadora justamente se le hizo perder una compensación de un CPI pediátrico hace muchos años, pero había sido claramente con una finalidad sancionatoria. Claramente. O sea, logramos probar que en realidad el cambio no había otra necesidad objetiva de cambiar a esa trabajadora, que es una trabajadora muy destacada, muy competente en su área, y que, bueno, le había significado una pérdida salarial importantísima. Y bueno, y en su momento recurrimos a la figura del despido indirecto y lo ganamos. Sí, Dos Santos. Buenas. Profesor, usted habló de compensaciones y le consulto, ¿serían comisiones también? ¿Implicaría, podría ser un cambio? Por ejemplo, si la empresa, un shopping tiene diferentes sectores y se cambia el personal de un lugar a otro, donde en un lado la comisión es 3.000 pesos y en el otro es 18, por ejemplo. ¿Ahí podría tratarse también de un caso? Es interesante lo que usted plantea. Usted lo plantea más, me parece la situación más brutal, digamos, ¿no? Es decir, trabajo en un lugar donde me pagan comisiones y me mandan a uno donde no. Bueno, yo creo que habría que razonarlo de la misma manera, ¿no? Es decir, bueno, el cambio responde a una necesidad objetiva. ¿Cuál es el perjuicio que sufre la trabajadora? Pero lo podemos todavía complicar un poco más, porque ha habido algún caso, y en esta área la casuística es inmensa, donde lo que no hubo no fue que le quitaran las comisiones, sino que lo que se cambió fue la forma de cálculo de las comisiones. Entonces ahí es también toda una complicación determinar si el sistema eso no es más beneficioso. Y recuerdo un caso en el que la situación se dilucidó en el sentido de que no era posible establecer que el cambio en la percepción de la comisión le significaba en realidad un perjuicio al trabajador. No quedaba claro que fuera más perjudicial. Y por tanto se rechazó el reclamo en ese sentido, ¿no? Pero pienso que sí, que un trabajador podría invocar, mira, un ius variandi abusivo, me cambian una condición de trabajo que tiene que ver con mi salario, indirectamente por el tema de las comisiones o no tan indirectamente, ¿no? Pero los criterios me parece que para dilucidar el caso van a pasar más o menos por el mismo lado. Bien, muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con respecto al ejercicio del ius variandi, a los mecanismos de defensa. Nosotros muchas veces profesionalmente estamos muy limitados, ¿no? Uno puede plantear teóricamente defensas que, bueno, que después en la práctica, como yo les decía, el 90% de los casos termina con el trabajador solicitando el despido indirecto. Pero bueno, lo deseable sería que el trabajador no tuviera que perder el trabajo por un cambio que dispone unilateralmente el empleador en la medida en que le cause un perjuicio, ¿no? Pero bueno. Bien, y vamos a... Nosotros mencionamos el tema del ius variandi y lo diferenciamos de la novación. Yo voy a decir 2 o 3 palabras nomás de la novación, porque, bueno, el gran problema que plantea la novación, recuerda, el ius variandi son cambios no sustanciales dispuestos unilateralmente por el empleador, mientras que la novación supone el cambio acordado en forma bilateral. Son modificaciones no dispuestas unilateralmente, sino acordadas entre el trabajador y el empleador. Se imaginarán que el gran problema que muchas veces se plantea en materia laboral es
bueno, el propio carácter de la relación laboral, el carácter subordinado de la relación laboral, hasta donde el trabajador puede, digamos, acordar válidamente el cambio en sus condiciones de trabajo. Cuando el cambio es para mejorar, bueno, se supone que lo va a consentir, pero cuando no es para mejorar, cuando supone una desmejora, ¿lo acepta o simplemente lo tolera? ¿No? Ahí está un poco el tema, ¿no? La innovación, obviamente, bueno, es un instituto que viene del derecho civil, está regulado en los artículos 15, 25 y siguientes del código, ¿no? Y consiste en la sustitución de una nueva obligación a la antigua que se extingue. La doctrina suele distinguir entre lo que es la innovación objetiva de la innovación subjetiva. Y esto, en nuestro contrato de trabajo, tiene que ver con, en el caso de la innovación objetiva, el cambio en los elementos fundamentales del contrato, como la categoría laboral y el salario. La categoría laboral y el salario. Deberíamos decir aquí que en principio solo sería admisible la modificación de la categoría y del salario en la medida en que no implique una desmejora de las condiciones de trabajo. Y del otro tipo de innovaciones, la innovación subjetiva, en materia laboral nos encontramos con una particularidad de nuestro contrato. El cambio de la persona, ustedes saben, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, sería posible del lado del empleador, pero no del lado del trabajador, porque el contrato de trabajo es un contrato personalísimo, es un contrato intuitu persona. Por tanto, la sustitución subjetiva, el cambio de deudor o de acreedor, solo tendría lugar en materia laboral, y salvo casos prácticamente de laboratorio, del lado del empleador. Como yo les decía, el problema que se plantea es cuando hay una desmejora. Es decir, si el trabajador asciende, si al trabajador le pagan más, bueno, seguramente si consintió o no consintió, bueno, no genere tanto problema, pero cuando hay una rebaja salarial o una rebaja de categoría, cuando hablamos de los elementos esenciales del contrato, bueno, ahí seguramente se va a plantear una dificultad, un problema. No solo para el trabajador, sino también para la empresa que en determinado momento puede tener, sí, la necesidad de cambiar determinadas condiciones establecidas en el contrato, y bueno, y quiere hacerlo bien para no tener después un reclamo. Y bueno, en ese sentido yo simplemente voy a repasar con ustedes los requisitos que admite o que exige la doctrina y la jurisprudencia para validar una innovación en materia laboral. Obviamente que estamos hablando cuando hay un perjuicio para el trabajador. En primer lugar, hay que decir que no hay una prohibición en la legislación de la innovación en materia laboral. Eso es lo primero quizás que hay que decir, no está prohibida, pero para su admisión, en el caso concreto, se requiere que no esconda ese cambio una renuncia lisa y llana a un derecho. En segundo lugar, esa innovación no podría, ese cambio perjudicial para el trabajador, no podría vulnerar normas heterónomas o convencionales. Hay un mínimo imperativo en las normas heterónomas y convencionales que no puede ser afectado o dejado de lado por la autonomía individual de las partes.
En tercer lugar, se exige que la modificación responda a un motivo serio y fundado, que justamente justifique el desmejoramiento de las condiciones pactadas. En tiempos de crisis, bueno, muchas veces hay que rebajar salarios, hay que bajar horarios, hay que bajar categorías, tiene que haber un motivo serio y fundado que justifique el desmejoramiento de las condiciones pactadas. En cuarto lugar, se dice que el trabajador o la trabajadora que sufre una modificación de este tipo debería recibir alguna ventaja a cambio del abandono de cierto beneficio, de cierta posición. Podría ser, en el caso de una rebaja en el tiempo de trabajo, tratándose de un estudiante, verlo como tener más tiempo libre para estudiar. Podría uno preguntarse, bueno, ¿sería válido tomar eso como la motivación o el motivo serio y fundado que justifique el desmejoramiento de la condición? Se piensa, aunque no exclusivamente, en una compensación de tipo económico. Si yo voy a perder determinado beneficio, bueno, debería compensarse esa pérdida económicamente. Y esto, bueno, ha llevado a una figura que en realidad es una manera un poco impropia de referirse a esta compensación, que es el llamado despido parcial, ¿no? Que en realidad es como una cosa media contradictoria, porque justamente lo que busca es que el trabajador mantenga el vínculo laboral, por tanto no habría un despido, pero se le dice parcial porque, por ejemplo, si a mí me reducen el horario de trabajo y como consecuencia de esa reducción voy a cobrar un tanto por ciento menos, bueno, se admitiría, si hay un motivo serio y fundado, esa reducción mediante el pago de una compensación que se le llama despido parcial, que no está regulado en ninguna ley, pero se le llama así porque se calcularía esa compensación en función de lo que el trabajador pierde, en función de la pérdida horaria. El trabajador va a seguir trabajando, pero por ejemplo, en lugar de hacer 8 horas, va a hacer 6. Y se le va a compensar en función de los parámetros que establece la ley de indemnización por despido, esa pérdida. ¿Tá? Pero esa pérdida o esa compensación no necesariamente tiene que estar siempre presente. Y lo vamos a ver con un caso de jurisprudencia que me parece bastante ilustrativo en ese sentido. Y por último, como requisito y por lo que yo les decía respecto de la dificultad que hay para apreciar si el consentimiento del trabajador es prestado en forma libre o está viciado por su propia situación de subordinación, lo que la doctrina exige es el asesoramiento profesional. Que si el trabajador va a, digamos, legitimar una pérdida salarial normalmente, bueno, por lo menos haya contado con el debido asesoramiento profesional. Esos son un poco los requisitos que exige la doctrina y la jurisprudencia para validar una novación, en la hipótesis obviamente de que implique una desmejora de las condiciones de trabajo. Implica una mejora, nadie se va a fijar si hay un motivo serio y fundado, si recibe alguna compensación, porque no hay nada seguramente que compensar, etc. Y bueno, traigo a colación un caso muy interesante que tiene unos cuantos años ya, del año 2000.
vean ustedes, es interesante conocer los hechos. Yo no quiero aburrirlos con jurisprudencia, pero me parece que nos sirve para entender mejor estas cuestiones muchas veces bastante teóricas que vemos y que a veces se entienden mejor, y bueno, y además después es lo que tenemos que llevar a la práctica, ¿no? Acá se trata de los trabajadores de un colegio que sufren una crisis muy importante a partir del año 2015, y en el año 2018, según el planteo de los trabajadores, realiza en forma unilateral una reducción del horario de trabajo y consecuentemente del salario, para, el argumento es supuestamente mantener los puestos de trabajo. Los trabajadores invocan una variación unilateral del contrato, y sin embargo, a lo largo del proceso queda demostrado que en realidad no fue una variación unilateral del colegio, no fue el empleador quien procedió unilateralmente a reducir el horario y proporcionalmente el salario, sino que queda demostrado que hubo un acuerdo entre la empresa y los trabajadores. Acuerdo, no obstante, y es un dato curioso, que nunca fue documentado. O sea, no hay ningún documento en el que las partes, digamos, se hayan comprometido en ese sentido. Pero no hay un documento, pero hubo un acuerdo entre las partes, y el tribunal, en primera instancia el juzgado del segundo turno, entendió que los trabajadores brindaron un consentimiento tácito a esa modificación, y que eso es así por cuanto ejecutaron el contrato de trabajo bajo las nuevas condiciones, bajo la reducción horaria, durante casi 2 años. Aquí es muy importante el elemento tiempo, sin alegar vicio alguno del consentimiento ni reclamar despido parcial o indirecto. Me parece interesante la sentencia, porque vean ustedes cómo quizás esto hubiese sido distinto, seguramente hubiese sido distinto, si los trabajadores, aún acordando esa rebaja en el horario y consecuentemente en el salario, hubiesen reclamado en el momento una indemnización parcial. Si hubiesen reclamado esa pérdida salarial, ahí yo creo que tenían grandes posibilidades de obtener esa compensación. Por lo que decíamos, porque para validar una novación, bueno, uno de los requisitos, no esencial, pero que se toma en cuenta, es que el trabajador reciba una compensación económica a cambio de lo que pierde. Me parece que acá es muy clara la pérdida. Yo creo que lo que mató a los trabajadores fue el transcurso del tiempo. Para mí eso fue fundamental, el haber aceptado, entre comillas, el cambio propuesto y dejado pasar 2 años fue demasiado. El tribunal consideró que, bueno, que hubo un consentimiento tácito en ese sentido, y creo que además hubo un error en el planteo inicial, y esto es importante, el planteo en la pretensión inicial. Porque si yo digo que me redujeron unilateralmente el salario y después surge probado que hubo un acuerdo de parte, más allá de que haya sido perjudicial o como haya sido, no es lo mismo. Para el tribunal no es lo mismo que yo diga, no, me lo rebajaron no, yo lo acordé a cambio del mantenimiento de los puestos de trabajo. Quizás ahí debí plantear esa compensación que no obtuve y que reclamo 2 años después. Y lo curioso además es que el tribunal
confirma la sentencia de primera instancia que amparó la excepción de transacción. Desde el punto de vista procesal, lo que se opuso fue una transacción, hubo una novación por la vía de la transacción. Se acordó, se transó en ese sentido y por tanto no corresponde la pretensión indemnizatoria que los trabajadores plantean 2 años después, ¿no? La gran duda es, bueno, ¿qué hubiera pasado si lo hubiesen planteado inmediatamente, ¿no? Es decir, si ni bien se celebró ese acuerdo, alguno hubiese dicho no, en realidad, porque ellos recién en segunda instancia es cuando invocan ahí un vicio del consentimiento, ¿no? Con lo cual están un poco borrando con el codo lo que plantearon inicialmente. Primero era una modificación unilateral, pero después resulta que no, que acordamos, pero que nosotros estamos con un vicio del consentimiento, ¿no? Bueno, yo creo que ahí eso explica un poco por qué el fracaso de la pretensión. Sí, Ayo, adelante. Sabe que lamentablemente le sale muy distorsionado el sonido. No se escucha. Lamentablemente le sale muy distorsionado y no logramos entenderlo. Es más, su imagen nos ha quedado congelada ahora. Que lo escriba. Si la pregunta es si opusieron la excepción de transacción. La empresa opuso una excepción de transacción, que esto había sido objeto de una transacción y que por tanto no podía, fallarse en un sentido diverso, ¿no? En distintos aspectos. Y bueno, y hoy simplemente vamos a comenzar señalando, siguiendo a Pla Rodríguez, siguiendo su tradicional definición del salario, entendido como el conjunto de ventajas económicas, entre paréntesis, necesariamente tiene que ser una cantidad en dinero, sino que basta con que haya un beneficio, una ventaja, ¿no?, susceptible de ser evaluado en dinero. Por tanto, estas ventajas económicas tanto pueden ser en dinero, como normalmente lo son, o en especie.
Y bueno, ¿por qué ponemos, o por qué pone el profesor Prat Rodríguez normales y permanentes entre paréntesis? Él hace muchos años, inicialmente, formaba parte de su definición la característica de la normalidad y la permanencia. Sin embargo, en una revisión del tema, el profesor ya deja entre esencialmente salariales, pero sin embargo no se pagan con normalidad y permanencia, sino que se pagan de manera excepcional, pero aún así tienen naturaleza salarial. Sin embargo, Plano no descarta estas notas de normalidad y permanencia para caracterizar a todas las partidas de naturaleza salarial o los beneficios de naturaleza salarial, porque justamente estas notas son las que nos ayudan a determinar si una partida, si un beneficio es de naturaleza salarial, cuando la índole de la partida no evidencia la naturaleza salarial. Y bueno, tenemos que ver si se cumple estas notas para establecer el carácter salarial de determinado beneficio. Algo preguntaba hoy la compañera, de si se pagaba 3 veces. Bueno, justamente acá se toma en cuenta una norma de seguridad social. No hay que confundir la seguridad social y la materia agravada con lo salarial, pero acá se recurre al artículo 4 del decreto 113 del año 96, que considera regular y permanente un beneficio cuando se paga 3 veces a los efectos esto es a los efectos de la materia agravada, pero se traslada, digamos, a la consideración de una partida del carácter salarial de un beneficio, cuando se paga 3 veces en intervalos de similar duración. 3 veces en intervalos de similar duración, bueno, eso determina que ese beneficio tenga o se le reconozca naturaleza salarial. ¿Y por qué es importante establecer si una partida tiene o no naturaleza salarial? No es por un mero ejercicio teórico, ver si es salarial o no es salarial, sino que una partida tenga naturaleza salarial tiene importancia en distintos planos o en distintos aspectos. En primer lugar, en lo que tiene que ver con su obligatoriedad y con su exigibilidad, con la exigibilidad de su pago. Tiene que ver con esto, si es salarial. En segundo lugar, porque posiblemente constituya materia agravada, pero puede no serlo. No hay en ese sentido que identificar la materia salarial con la materia agravada. Hay partidas, hay beneficios que tienen naturaleza salarial, pero no constituyen materia agravada, no son objeto de aportación, no son objeto de deducciones por aportes a las contribuciones de seguridad social. Quizás el ejemplo más evidente sea el salario vacacional. El salario vacacional creo que tiene una naturaleza indiscutiblemente salarial, no solo por su propio nombre, pero no constituye materia agravada, porque la ley 16.101, la ley 16.101, justamente establece que no lleva gravámenes de tipo tributario, no constituye materia agravada. La importancia, decía, del carácter salarial de una partida. ¿Por qué? Porque se calcula, si tiene carácter salarial, se va a calcular en distintos rubros
o créditos laborales, como por ejemplo el aguinaldo, bajo ciertas condiciones, la licencia, bajo ciertas condiciones, la indemnización por despido, el salario vacacional, es decir que el hecho de que una partida revista naturaleza salarial va a significar su cálculo, su computabilidad a los efectos del cálculo de otras partidas. Si es salarial, va a ser susceptible de recibir los ajustes salariales. Y si es salarial, va a, en materia de familia, seguramente a formar parte de una retención en concepto de pensión alimenticia. Las pensiones alimenticias normalmente se establecen sobre las partidas de naturaleza salarial. Y si es salarial, va a tener un régimen especial de protección, el régimen de protección que tiene el salario, que, por ejemplo, y salvo excepciones, es inembargable. Y bueno, para ser inembargable tiene que ser salarial. Y si es salarial, en caso de que haya una sentencia condenatoria, si un juez condena a pagar rubros de naturaleza salarial, el juez tiene necesariamente que establecer lo que se llaman los daños y perjuicios preceptivos, que están previstos por el artículo 4 de la ley 10.449 y que de acuerdo a la norma, no a la práctica judicial, pueden alcanzar hasta el 50% del rubro objeto de condena. En la práctica sabemos que los jueces fijan entre un 10 y un 20% como mucho estos daños y perjuicios preceptivos. Pero es importante porque en la medida en que haya una sentencia condenatoria, el juez va a establecer esta especie de penalidad, podríamos decir, que beneficia al trabajador, a la trabajadora, y que, bueno, la ley establece en función de distintos parámetros que los jueces cuantifican en última instancia entre, decíamos, un 10 y un 20%. Bueno, sí, Ayo, adelante. Ahora sí, parecería que sí. Bueno. Pero no se me apure, vamos a hablar de la propina, no se me apure, vamos paso a paso, porque si no nos metemos de entrada en una partida que tiene una cantidad de particularidades, ¿está? Pero gracias igual por el comentario. Decíamos entonces que el salario recibe distintas denominaciones. Se habla, por ejemplo, de sueldo. El sueldo como el ingreso mensual fijo percibido por los empleados. Se habla de jornal como la retribución diaria percibida por los obreros. Vieron que acá hay como un resabio de la distinción entre el empleado y el obrero. El empleado, tareas más de escritorio, si se quiere, por lo menos en otra época, y el obrero más vinculado a la fábrica, al trabajo manual, ¿no? Pero bueno, sueldo, jornal, se habla de remuneración o retribución en un sentido más amplio, y de salario como idea unida a la remuneración de un trabajo, la remuneración de un trabajo, la relación de cambio existente entre un trabajo y un precio con el cual se remunera ese trabajo. Aquí de la clase de las obligaciones de las partes, ¿recuerdan? La obligación de pagar el salario a cargo del empleador, y hacía referencia a la equivalencia general en el conjunto. El empleador paga el salario por la prestación de tareas, pero también esa prestación de tareas da lugar a una serie de ventajas
por las que también se paga salario, aunque en ese momento el trabajador no esté estrictamente trabajando. Por ejemplo, cuando está de vacaciones. El salario se debe por la prestación de las tareas, la prestación efectiva de las tareas, pero también por el beneficio de la licencia, cuando el trabajador cobra el salario como si trabajase, pero en realidad no está trabajando, está descansando. Bueno, hay entonces que tener en cuenta esa equivalencia general en el conjunto. También, más allá de la denominación, podemos hablar de distintas clases de salario. Se habla de salario bruto o nominal por oposición a salario líquido. Seguramente quienes trabajan lo tienen más claro eso. El salario bruto o nominal es la cifra que figura en la planilla de trabajo o en el recibo de sueldo y sobre la cual se realizan las deducciones por aportes a la seguridad social. No es lo que el trabajador recibe en la mano. El salario líquido, en cambio, bueno, sería la cantidad que el trabajador recibe luego de realizadas esas deducciones, esas retenciones a las que hacíamos referencia. También se habla de salario nominal por oposición a salario real. El salario nominal es una cifra en unidades monetarias, mientras que el salario real tiene que ver con la suma de bienes o servicios que se pueden obtener con esa suma dineraria. Tiene que ver con el poder adquisitivo del trabajador, de la trabajadora. Yo puedo tener un salario en cifras muy elevado, pero quizás un poder adquisitivo, y eso depende de factores económicos, de una cantidad de aspectos, no ser muy elevado, ¿no? O sea, poder con una cifra muy alta comprar muy pocas cosas, o al revés, ¿no? Tener un gran poder adquisitivo, cuando hay un salario real elevado, ¿no? Y tenemos también otras distinciones, como por ejemplo el salario mínimo, el salario justo y el salario vital. El salario vital es más bien un concepto que tiene que ver con el salario suficiente para poder vivir. Por su parte, tiene una connotación de tipo moral, sirve para establecer equitativamente distinciones entre las distintas categorías, los distintos niveles de responsabilidad que tienen los trabajadores. Y por último, el salario mínimo es el salario menor que el ordenamiento jurídico permite fijar. Es un límite de tipo formal, jurídico, que está definido en el artículo 1 de la Ley de Consejos de Salarios, la Ley 10.449, como el necesario para asegurar al trabajador un nivel de vida suficiente a fin de proveer a la satisfacción de sus necesidades físicas, intelectuales y morales. Artículo 1 de la Ley 10.449 de Consejos de Salarios. Y bueno, y hoy vamos a dejar por acá, si no hay ninguna pregunta o comentario, la clase próxima, después de la Semana Santa, de turismo criolla, vamos a continuar con la estimación del salario y la morfología del salario, la integración del salario. Así que, no sé si hay algún comentario, si no, te saludo, Alicia, y los saludo a todos, deseándoles unas muy felices Pascuas. Nos reintegramos el lunes 6.